Bueno, buenos días a todos. Eh, Bienvenidos a la plática de chillers de LG. Eh, es, Esta plática va enfocada mucho a la presentación o a presentar los equipos que nosotros estamos manejando, el lineal de equipos que tenemos, las capacidades que en cierta forma pues son muy similares a las demás, a la competencia, a las demás marcas. Vamos a ver algunas tecnologías propias, cosas que nos caracterizan como LG y pues para que veamos en qué podemos apoyarles, ayudarles y sobre todo pues para que entendamos ahora en dónde estamos parados con LG y con los chiles, ¿ok? Si tienen alguna pregunta la pueden hacer hasta el final o la pueden hacer durante la plática, no hay ningún problema. Y bueno, pues comenzamos. Ok, mi nombre es Richard Villegas, mi compañero José Luis Retama, en la parte de ventas. Entonces, cualquier cosa pueden dirigirse con él o con un servidor para cotizar o para algún proyecto, ¿no? Para alguna ficha técnica. Ok, pues bueno, esto nada más es como un pequeño recordatorio de lo que es el ciclo de refrigeración, ya sea por expansión, que es el que nosotros más manejamos, ok, es en lo que LG es muy conocido, que es el BRF, pero pues ahora estamos incursionando en chiles enfriados por aire y chiles enfriados por agua, con condensación por aire o con condensación por agua, ok. Igual también los equipos pueden ser utilizados en un sistema de agua helada, con manejadoras, en un sistema de agua caliente con agua helada, ¿ok? Igual con manejadoras de doble serpentín. Como les mencionaba el día de ayer, esto pues podemos utilizarlo en un sistema de 4 tubos, ¿ok? Sin ningún problema. La caldera, bueno, ya ustedes decidirán cuál es el equipo que requieren, pero pues también nosotros tenemos para poderlos interconectar a torres de enfriamiento y para interconectarlos en sistema con condensadores enfriados por aire, ¿ok? Es igual, también nada más es las dos formas es como un poquito más explicar las dos formas en que podemos condensar el refrigerante, que es por medio de aire, ¿ok? O por medio de una torre de enfriamiento cuando estamos enfriando chiles enfriados por agua y el casco del condensador, ¿ok? Realmente nada más son pequeños recordatorios para que de repente estamos como tan inmersos en la vida diaria y vamos como tan rápido y cuando vemos, pues a veces olvidamos pequeños detallitos como estos que, bueno, no hace falta como ahondar demasiado en ellos. Estos son el lineal, este es el lineal que nosotros tenemos hoy por hoy. Son chiles enfriados por agua en centrífugos, ¿ok? Con compresores centrífugos, con compresores magnéticos y con compresores tornillo. ¿Ok? También tenemos scrolls enfriados por aire, tornillos enfriados por aire. Solamente tenemos 460, no tenemos 220. Eso es un dato que sí, para que lo puedan ahí si gustan anotar. No tenemos. Son sobre los tornillos, sí. Los scrolls sí tenemos 220 y 460, pero en tornillo no tenemos 220. Una de las cosas que vamos a tener para el siguiente año a mediados es ya el tornillo variable. O sea, sí, no. En las enfriadas por agua, en las centrífugas sí, y en las magnéticas, claro que sí. Pero en tornillos tampoco tenemos con, con variador de frecuencia. Solamente tenemos arrancador estrella delta, ¿ok? Arrancador suave, across the line, pero no tenemos variadores de frecuencia, ¿ok? Todavía este año no, el siguiente a mediados ya vamos a tenerlo, entonces, vaya, pues para poder ser un poquito más competitivos en el mercado, porque me queda claro que habrá algunas otras marcas que, bueno, tengan de todo un poco, ¿no? Pero ya estamos innovando en eso y también ingresando en ese tema. También tenemos chillers de absorción. Para serles sincero, en este caso, y aquí específicamente en México, pues no son como muy demandados. En algún momento hubo un boom de los chillers de absorción,
hoy por hoy no son tan demandados, ¿no? Porque aparte, bueno, pues hay que venderlos de una forma muy adecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un chile de absorción, pues sí es pequeñito, pero es muy pesado, por ejemplo. Son muy compactos, pero son sumamente pesados. Entonces, para un retrofit hay que, si no es a nivel de piso, ¿no? Ponerlo en una azotea o llevarlo hacia un lugar así, cuesta un poquito de trabajo el poder vender la idea de cambiarlo por uno de estos equipos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto, estamos viendo un proyecto en Topolobampo de un ciclo para emplear unos aerogeneradores, y resulta ser que ya estaba todo el ciclo, ya la persona que nos está pasando la información ya tenía el agua caliente para poder suministrarnos, ya tenía los intercambiadores de calor, un recalentamiento incluso para esa agua caliente, ya tenía, vaya, todo el sistema, y por ahí se le estaba olvidando simplemente la torre de enfriamiento para el equipo, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al vender un chiller de absorción lleva implícito el hacer varios arreglos, y uno de ellos es pues tener la torre de enfriamiento. Y se vuelve viable cuando la torre de enfriamiento pues tenemos una planta de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Porque hay torres de enfriamiento que a mí me ha tocado ver que tenemos un gasto de evaporación más o menos como el más grande que llegué a ver, de 3 litros por segundo, ¿no? Entonces, imagínense, 3 litros por segundo. Digo, aquí no creo que haya tema, pero en el DF hay una delegación que se llama Iztapalapa, que esos 3 litros por segundo, bueno, serían felices, ¿no? Las personas con eso, porque es una cantidad muy grande de disipación de calor, de disipación de agua, perdón. Entonces hay que tener como mucho cuidado también con eso. ¿Por qué? Porque tiene que ir amarrado, o sea, va de la mano el chiller, la torre de enfriamiento y pues todos los aditamentos, y evidentemente la planta de tratamiento debe de tener un cierto rango, ¿no? Con un cierto rango me refiero a de calidad de agua, donde tenga una cierta dureza, una cierta, que no tenga tantos minerales suspendidos. Y sobre todo, y algo que yo les mencionaba el día de ayer a los compañeros, es muchas veces nos fijamos en que la torre de enfriamiento debemos de cuidarla. Me refiero a que no esté como, que no tenga mucho sólido, mucho sílice o mucho alguno de los minerales, pero realmente quien tenemos que cuidar es al chiller. ¿Por qué? Porque si nosotros cuidamos el chiller, prácticamente la calidad de la torre de enfriamiento, del agua de la torre de enfriamiento, está completamente cubierta. ¿Por qué? Porque es mucho más delicado un casco, bueno, los fluxes de los chillers son mucho más delicados que pues, la torre de enfriamiento. Propiamente la torre de enfriamiento lo que hace es, llevamos el agua hasta la parte de arriba, dependiendo, pero en la gran mayoría llevamos el agua en la parte de arriba, y de ahí empieza a bajar en cascada hasta el vacío, ¿no? Hasta abajo, y ya de ahí la volvemos a tomar y la pasamos a nuestro proceso. Realmente no tiene mayor problema. O sea, si pudiese tener alguna incrustación, pero pues es más fácil y más barato cambiar un celde que estarle dando mantenimiento constante a los fluxes, ¿no? Porque es parar el equipo, es meterlo, cambiarlo, son más cosas. Entonces, cuidando la calidad de podemos sin ningún problema tener asegurada la calidad de la torre de enfriamiento. Aquí están algunos proyectos de los que se han puesto, pero esos están en Corea. Al final de la presentación les vamos a poner algunos proyectos en los cuales nosotros ya hemos puesto, e incluso ahorita estamos haciendo pues como ese todo background para que ustedes sepan que no nada más son un proyecto o dos proyectos, no, ya son varios proyectos en los cuales estamos incursionando en la parte de los chillers, y que ustedes sepan que pues la realidad es que ya están instalados, están operando y no tienen ningún problema, hoy por hoy. ¿Okay? Incluso hay varios aquí en Guadalajara que a través de PIPSA se han instalado y no tienen hoy por hoy ningún problema. Entonces, para que también se sientan tranquilos de que si ustedes instalan, especifican o requieren algún equipo de este estilo, sin problemas tienen todo el respaldo de PIPSA, de LG y pues de un servidor y de todas las personas que trabajamos para LG. Los compresores que nosotros manejamos, estos dos ya se los estoy mencionando porque, bueno, pues
hay algunos equipos que todavía en el mercado están instalados. A mí me llegó a tocar ver dos, tres equipos a lo largo del tiempo, no muchos, pero son principalmente los que tenemos hoy por hoy son scrollers, tornillos y centrífugos. Son los tres compresores que hoy por hoy están como más presentes en el mercado. ¿Ok? Entonces, son los que nosotros tenemos, son los que nosotros estamos utilizando para nuestros equipos. Tenemos scrollers enfriados por aire, nuevamente, tenemos tornillos enfriados por aire y por agua, y tenemos centrífugas enfriadas por agua. ¿Ok? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? ¿Todo bien? Estos son los tipos de condensadores que tenemos, ¿ok? Que son el de gas refrigerante que utilizamos, el inundado, que es el que la gran mayoría de nuestros competidores utiliza, y el de nosotros es el tipo cascada, el de este lado, que es una tecnología, si no nueva, pues sí que es la que caracteriza y nos caracteriza como LG y que estamos utilizando y que es buena. Es una tecnología nueva, innovadora, y que pues ahorita en un siguiente slide les voy a mostrar más o menos cómo es que funciona, y la realidad es que es muy eficiente la forma en que nosotros hacemos el intercambio de calor. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan que hay algunos juegos en los que nosotros nos poníamos en la parte de hasta arriba y dejábamos caer como una caniquita y se iba moviendo la caniquita por todos lados hasta caer abajo. Es lo mismo, aquí nosotros vamos, dejamos el refrigerante y se va moviendo de una forma uniforme a lo largo y podemos tener un intercambio de calor, bueno, un buen intercambio de calor, ¿ok? Que quede claro, yo no estoy diciendo que las demás tecnologías no sean un buen intercambio de calor, simplemente esto es lo que caracteriza a LG y que traemos como innovación, ¿ok? Perdón, Richard, nada más. No entendí bien la diferencia entre el evaporador de cascada y el convencional que tienen los otros. ¿Cuál y cuál? ¿Este y este? Ajá. Ah, este es inundado, o sea, ese es inundado. Llego e inundo el condensador y nosotros lo que tenemos es una charolita. Mira, te pongo esta. Es como este. O sea, es una charolita. Llego, descargo ahí y va bajando. Y como les decía, va bajando y va moviéndose a lo largo de los Con eso fluxos. llega el gas directo a todo el caso. Sí, señor. Así es. ¿Ok? Eso, digo, por eso es más representativo así, porque a veces como que el traer al presente a Chabelo no me sirve mucho, pero con este es mucho más entendible cómo hacemos el intercambio de calor, ¿ok? O la tecnología que LG está poniendo hoy por hoy en sus equipos. Estos son los tipos arrancadores que tenemos: el variador de frecuencia, el de estado sólido, estrella delta, ¿ok? Y el reactor, y across the line, muchos lo conocen como direct on the line o across the line. Regularmente no utilizamos, hay otro más que no está por aquí, que no utilizamos. ¿Por qué? Porque es para grandes voltajes o grandes tonelajes, que es el autotransformer, que bueno, ya nada más como desde el puro nombre, pues es una cosa gigantesca, y para voltajes de 4160 para arriba. Yo solamente lo vi instalado una sola vez en todo el tiempo que estuve diseñando, solamente una vez lo vi instalado, y fueron para equipos de más de 2000 toneladas de refrigeración. Un solo chiller, y eran tres chillers en ese entonces, ¿no? O sea, el equipo era bastante grande, ¿no? Y pues realmente equipos de 2000 toneladas, pues no es que lleguen cada 2, 3 días, ¿no? O sea, son proyectos que son muy esporádicos, sumamente esporádicos. O sea, de hecho, por aquí tenemos un proyecto de un Liverpool, y pues el proyecto es grande. O sea, eso es una tienda bastante grande, y pues no pasaba de las 1500 toneladas. Y ya era grande, ¿no? Estoy hablando de más de 20,000 metros cuadrados. Entonces, no es como tan usual, ¿no? Pero es importante mencionarlo, que es posible tenerlo en el caso de que se requiriese.
Esto es otra vez, es una recomendación en los que podemos utilizar el tipo de arrancador que podemos utilizar. Solamente es una recomendación en los voltajes que nosotros podemos manejar, pero para que ustedes lo tengan y cuáles son los que regularmente se pueden especificar. ¿Ok? Ahora entramos ya a lo que es realmente el lineal que tenemos. Los scrolls, lo que aquí utilizamos son altas eficiencias, equipos con varios compresores, equipos que como en muchos vamos a pensar, bueno, tengo varios compresores, tengo varios puntos de falla, pues sí, me queda claro que tenemos o podemos tener muchos puntos de falla, ¿ok? Pero también al final del día tenemos varios puntos de respaldo. Me queda claro, por ejemplo, este equipo, así como está, más adelante en el slide, más adelante, vamos a poder ver los diferentes tamaños que tenemos, pero este es de 60 toneladas. Nominalmente hablando, nosotros tenemos en nuestro lineal 20, 40 y 60 toneladas. ¿Ok? Que quede claro, por ejemplo, podemos suministrar un equipo de 30 toneladas, podemos suministrar un equipo de 50 toneladas, pero son equipos que, por ejemplo, el de 50 toneladas son, por llamarlo de alguna forma, son castigados electrónicamente los de 60 para que den 50 y los de 40 se castigan para que den 30 toneladas. Entonces, la realidad es de que lo mejor es utilizar el equipo en el tonelaje nominal. Para estar castigándolo, pues mejor hay que dejarlo que funcione como debe de ser y que no tengamos, vaya, esa parte de estar recortando la capacidad. ¿Ok? Ahora, estos equipos, ¿cuál es una de sus ventajas? Que bueno, podemos utilizar varios equipos en tándem, en el cual podemos utilizar un equipo como maestro y los demás y los subsecuentes como esclavos. ¿Ok? Porque algo que tenemos que tener como en cuenta es, podemos tener la mejor de las orquestas del mundo, pero si no tenemos un buen director, pues la orquesta va a estar, pues ahora sí que unos por un lado y otros por otro, y a lo mejor unos cantando Cielito Lindo y otros cantando otra, bueno, tocando otra cosa. Entonces, debemos de tener un buen orquestador. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, es nosotros podemos tener equipos. Esta es una unidad enfriadora. Podemos tener otra unidad enfriadora. Podemos tener varias unidades enfriadoras, ¿ok? De 60 toneladas, de 60, de 60, o de 60, de 40, o de 20, ¿ok? Eso es indistinto, no hay ningún problema, pero siempre vamos a tener que denotar a una como maestra y las demás comúnmente habladas como esclavas, ¿ok? La cual lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo mucho o estilando, es que esta absorba las cargas iniciales, ¿ok? Hasta llegar al 60, a sus 70, 60 toneladas. Cuando llegamos ya a las 61 toneladas, mando a prender esta al 100%, ¿ok? Y esta sigue subiendo y bajando y fluctuando para poder absorber las cargas comúnmente llamadas parásitas o mínimas, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la recomendación que hace LG? Podemos tener equipos así hasta 300 toneladas, ¿ok? Que serían, pues, si mi memoria no me es infiel, 5 equipos, ¿no? Pero es posible tener más equipos, incluso hasta 500 toneladas, 10 equipos. El tema de estos equipos es que, hablando de un sistema de agua helada, en un sistema de agua helada, cada una de estas líneas representaría un cierre al equipo, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos 10 de estos, regularmente lo que se pone son válvulas, iba a poner de seccionamiento,
Dependiendo cómo sea el sistema, podemos poner válvulas de control, válvulas multipropósitos, ¿ok? Y mangueras antivibratorias. Entonces, si yo tengo 10, pues es la cantidad que voy a tener. Esto es exponencial dependiendo de la cantidad de equipos que yo tengo instalados. Esa es una de las, digamos, si no desventajas, pues sí son cosas que tenemos que tener consideradas en el aspecto de que si quieren hacer un retrofit, por ejemplo, de un equipo tornillo, el cual el equipo tornillo es de 200 toneladas, ¿ok? O de 240 toneladas, pues voy a tener, en lugar de un solo cierre hacia ese equipo, pues voy a tener 4 cierres. ¿Y eso qué me implica? Pues eso me implica tubería, mano de obra adicional a lo que ya tenía considerado. O sea, nada más hay que tener cuidado en ese aspecto de qué es lo que voy a poner o qué voy a hacer el retrofit o en dónde voy a hacer el retrofit. Mande. Y en eficiencia, si tenemos las 180 toneladas contra un tornillo de 200, por ejemplo. La eficiencia, por ejemplo, estos equipos andan en el alrededor de 1 kilowatt por tonelada, 1.05 kilowatt por tonelada, ¿ok? Y el tornillo, dependiendo la tecnología, dependiendo la marca y dependiendo qué tan viejo, qué tan nuevo sea, andan en el orden de los 1.2, 1.4 kilowatt por tonelada. O sea, son más eficientes, ¿sí? Porque ya tienen también incluso una tecnología diferente, ¿ok? Pero algo que también te va a ayudar que el otro es que el tornillo, por ejemplo, para cubrir tonelajes de ese tamaño, debes de tener 2, 3 compresores, ¿ok? Y en estos, por ejemplo, aquí tengo 6 compresores en los de 60 toneladas. Entonces tienes un poquito más de versatilidad en la operación. Y repito, como inicié el tema en los scrolls, es, ¿vas a tener más puntos de falla? Sí, también, eso es un hecho, ¿no? Pero puedes tener también esa viabilidad de que si se te vuela un compresor, pues en lugar de quedarte al 50%, si tuvieses 2 compresores, pues te quedas a un sexto menos, nada más. ¿Cuántos circuitos maneja cada módulo? Dos, ¿Dos? 2 circuitos, así. ¿Ok? Entonces, eso al final del día de cómo lo veas. Otra de las desventajas, si tú me comparas, por ejemplo, con un tornillo de 200 toneladas o de 240 en lugar de poner estos, es que el tornillo solamente tiene, dependiendo también de cómo esté especificado, una sola conexión eléctrica. O sea, yo llego y tengo una sola conexión eléctrica del tamaño que requiero. En este caso, si yo tengo 4 o 5, es la cantidad de conexiones eléctricas que requiero. Entonces, eso también es otra cosa que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque si yo llego y quiero cambiar 240 toneladas y entendiendo de que estos puedo poner 4, pues sí, pero también tengo que tener 4 conexiones eléctricas. Que eso, pues, es una desventaja, sí, sí, claro, es una desventaja. Si no lo decimos a tiempo, por supuesto, también, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? Porque si llego y le digo, híjole, ¿qué crees? Se me olvidó decirte, pero en lugar de tener solamente una conexión, ahora requiero 4, y luego es que ya están aquí afuera los equipos. Entonces el cliente, pues, así, no, oye, ¿no? O sea, probablemente dependiendo cómo se lleven con el cliente, la cara o lo que diga, pues va a expresar su molestia o su sorpresa, ¿no? Dependiendo de. Entonces, esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este tipo de equipo, en este equipo solamente, ¿no? Porque sí podemos hacer retrofits, sí podemos utilizarlo para retrofits, porque incluso también, por ejemplo, las caídas de presión que estamos manejando en este tipo de equipos, pues no son tan altas, son alrededor de 12, cuando más, lo más que he visto seleccionando este equipo son 13 pies, nada más. Y hay algunos otros equipos que tienen más, entonces hay que tener cuidado con eso, porque si es un retrofit, pues las bombas ya están puestas, ya están instaladas, ya están para una cierta caída de presión. Entonces, si nosotros llegamos con un equipo con gran caída de presión, pues lo único que vamos a hacer es que probablemente tengamos que hacer incluso también adecuaciones a las bombas. Probable, pero hay que tener cuidado con eso para evitar hacerlo, ¿no? Porque al final del día, digo, hay algunos retrofits que son oficinas, por ejemplo, en los cuales, bueno, pues hacer un cambio, pues podemos tener un equipo funcionando y mientras estoy atendiendo el resto, ¿no?
Y bueno, puedo hacerlo, empezar mi libranza un viernes, un sábado, un domingo, y el lunes probablemente ya estar muy cerca de hacer el cierre del equipo, de terminarlo y ya. Pero, por ejemplo, si es un equipo de proceso, pues no es tan sencillo, ¿no? Donde no puedo interrumpir el suministro de esa agua, ¿ok? Espérenme tantito que creo que esto ya se trabó. Una pregunta, Ricardo. ¿Los módulos son solo de 60 o hay diferentes tamaños? No, son, por ejemplo, así es 20, 40 y 60. Esos son los tres tamaños que manejamos. Ok. O sea, son múltiplos de 20. Sí, señor. O sea, puedes poner 80, 100, 40. Ok. Así es. Nada más permítanme tantito, porque ya se me trabó, pero pequeños problemas técnicos. Así son los módulos, 20, 40 y 60 toneladas. Es lo que les decía, ¿puedo venderle 50 toneladas? Por supuesto, pero es este castigado electrónicamente a 50 toneladas. Castigado te refieres a las válvulas que... No, electrónicamente al compresor lo puedes bloquear. Ah, ok, ok. Entonces, la realidad es como El que, cabezal de conexión de los módulos, cuando vas a meter, por ejemplo, 180 toneladas, ya viene preparado para poder empatarlos y que tengas una sola entrada y salida. no, se conectan en paralelo, no en serie. Ok, o sea, así como lo tienes ahí. Así es. Sí, no, estos no podemos conectarlos así. Ok, Para que yo nada más tenga un gran diámetro aquí, no, tengo que conectarlo así, ok. ¿no? O sea, así viene preparado. Y como les decía, lo que se recomienda, lo que recomendamos es hasta 300 toneladas, pero bueno, al final podemos instalar 500 toneladas, las que sean, ¿no? El tema es que, como lo mencioné, pues tenemos que tener más válvulas, más de todo, porque al final del día, pues, si algún día quiero darle mantenimiento a este de aquí, pues tengo que cerrar las válvulas sí o sí. Lo más viable para ahorrar, es si yo llevo un cabezal principal, pues poner las válvulas de seccionamiento en el cabezal principal. El tema está en que si le tengo que dar a este, pues saco del sistema o de la línea a todos los demás. Entonces, no, lo recomendable es hacer esto, ¿no? Ahora, otra de las cosas es que en el manual de LG menciona o recomienda un cierre. Entonces, habrá personas que son muy experimentadas, como algunos de los compañeros que hoy por hoy estamos aquí y que nos están viendo en línea, que son muy experimentadas y que pues no tengan problemas en el aspecto de que puedan contabilizar y cuantificar de una forma correcta los aditamentos que se requieren, hablándose de válvulas, de bridas, de reducciones, de lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero, por ejemplo, en nuestro manual viene una recomendación de cómo hacer el cierre, más sin en cambio siempre, por favor, si requieren asesoría o si requieren el poder revisar esto, siempre es bueno tocar base con nosotros, con el CAM, o sea, con su persona, en este caso, por ejemplo, con PIRSA, ustedes con PIRSA o directamente con mi compañero o con nosotros, para que podamos decirles cómo es que se recomendaría ese cierre, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también entiendo que hay algunos que son también muy especialistas en el tema de expansión y pues de repente pudiesen tener algún tema con el tema de la igualada, pero bueno, siempre es bueno una segunda opinión, ¿no? También todos los equipos tienen una pantalla LCD de 7 pulgadas en donde nosotros podemos entrar, programar el maestro, programar el esclavo, ¿ok? Ver horarios, ver formas de cómo lo vamos a operar también, ¿no? También tenemos horarios, ¿no? O sea, tengo mi horario de fin de semana, donde, por ejemplo, puedo operar nada más con uno, con dos, con tres, dependiendo del uso, ¿no? O sea, si es un uso de centro comercial, pues el horario de fin de semana es el que tiene que cubrir sí o sí. Si es un horario de oficina, será entre semanas el que tendremos que cubrir al 100% la demanda, sí o sí. Eso es. Pregunta, ¿la pantalla táctil viene localizada físicamente
montada en otro lugar. Viene en el equipo, montada en el equipo. Ahí en la imagen tienes una diferencia de 500 metros. ¿Ese que sería como un analizador remoto o algo así? Ajá, un remoto como aquel, como ese que tienes allá, lo puedes colocar hasta 500 metros de este equipo sin que puedas, o sea, donde tu señal va a ser adecuada, sin que tengas ninguna pérdida. Y con pérdida de datos me refiero a que te empieces a tener distorsiones, por ejemplo. Porque otra de las cosas que les decimos, y que eso en proyectos se ve así de, ¿sabes qué? El eléctrico va aquí en este pasillo, pero el de control va aquí, en este otro. Y llegas a la obra y el eléctrico va aquí, y aquí va el hidráulico, aquí van todos en esto, ¿no? Entonces podemos tener alguna cierta de interferencia. O sea, lo recomendable máximo es esto, ¿ok? Ok, la comunicación es con un cable de 3 hilos, 2 hilos. Es con, por ejemplo, es con una comunicación de 3 hilos, ¿ok? ¿Y del remoto lo puedes adaptar a una computadora Sí, claro. por internet? Por Ethernet, sí. Sí, 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 por supuesto. Permítanme tantito. También otra de las cosas es así. Aquí se ve un poquito mejor representado los tamaños de los equipos, ¿ok? En el cual ese es el de 20, 40 y 60. ¿Y cómo es? Que los podemos enlazar, ¿ok? ¿Sí? Ahora, esta es la recomendación que viene en nuestro manual de instalación. Pero que quede claro, pues está como muy simple, ¿ok? En el buen entendido de que de repente, pues esto no puede aplicar para un cuarto de máquinas de un retrofit, por ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, a lo mejor el bypass, en lugar de estar aquí, pues probablemente tendría que estar acá. En el bypass se le tendría que considerar alguna otra cosa, ¿no? Que no nos corresponde, pero que tenemos que entender nosotros como los proveedores de ese equipo, pues tendremos que entender esto para que nosotros podamos emitir un buen juicio. No el más acertado probablemente porque cada quien tendrá su forma de ver las cosas, pero tratar de siempre sumar. Eso es lo que se requiere, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos es mucho o muy probablemente, no sé, el proyecto tenga ya algunas deficiencias o el proyecto tenga demasiadas válvulas o demasiados aditamentos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es siempre pues tratar de que afectar lo menos posible al diseño que ustedes ya traigan, ¿no? En el aspecto de que, bueno, o sea, sí está como muy sencillo, pero pues no siempre es así, ¿no? No siempre se instala tan sencillo, ¿no? Los tornillos enfriados por aire, es como les decía, los compresores tornillo que tenemos son enfriados por aire y enfriados por agua, ¿ok? En los cuales en los enfriados por aire tenemos hasta 500 toneladas en eficiencia estándar. Con eficiencia estándar me refiero a que ando en alrededor de 1.15, 1.3 kilowatts por tonelada, 1.35 kilowatts por tonelada, ¿ok? Y tengo alta eficiencia, que la alta eficiencia es 1.05, 1.15 kilowatts por tonelada. Donde queda el estándar, ahí empieza el inicio del estándar, es el final de alta eficiencia, ¿ok? Nada más que el de alta eficiencia no lo tengo hasta 500 toneladas. Ese sí lo tengo topado hasta 350 toneladas, me parece. Ahorita lo vamos a ver en un slide adelante. Entonces, usamos la misma tecnología en el evaporador de tipo cascada. ¿Ok? Tengo un compresor tornillo. Por ejemplo, el ventilador es silencioso. Lo que yo les mencionaba es, silencioso es una percepción. ¿Ok? ¿Y por qué es una percepción? Porque si yo pongo un chiller aquí al lado, de donde está, aquí tenemos un hospital a un lado, si yo pongo el chiller enfriado aquí al lado,
pues no es silencioso, ¿no? Entonces el término, en lugar de ser silencioso, sería menos ruidoso. Muy probablemente sí, por supuesto. Estamos en alrededor de 65 a 75 decibeles. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros utilizamos como LG, que sí es una innovación propia de la marca, es que los ventiladores son los mismos que utilizamos en el BRF. Son los mismos ventiladores. Entonces, si ustedes escuchan las condensadoras del BRF, son relativamente silenciosas, relativamente menos ruidosas, ¿no? Entonces, son menos ruidosas, pero al final del día, bueno, o sea, sí te permiten platicar y todo este asunto, pero tampoco es que si quieres echar, dormir a un ladito de ellos, pues tampoco te van a permitir, ¿no? Entonces, estos también nosotros utilizamos este tipo de tecnología en nuestros ventiladores, los cuales, bueno, pues nos ayudan a que sea menos ruidoso, ¿ok? Aquí tenemos las capacidades que nosotros manejamos, hasta 320 toneladas en alta eficiencia y hasta 500 toneladas en eficiencia estándar. ¿Ok? Esos son los equipos o los tonelajes que nosotros manejamos. Y como les mencioné, yo otra vez un poquito podría sonar un poco reiterativo, pero no tengo 220. En compresores tornillo no tengo 220. 460, así es. Entonces, y tampoco tengo variador. Hoy por hoy tampoco tengo variador de frecuencia. Son solamente equipos constantes. ¿Ok? Este es un pequeño circuito de lo que nosotros tenemos. Otra de las cosas que nosotros traemos, si no como una innovación, sí como algo que representa la marca, es que tenemos un aditamento que se llama economizador. Y el economizador lo que hace es que parte del refrigerante que no alcanzamos a comprimir, lo tomamos otra vez de la línea y lo volvemos a meter otra vez al compresor para tener dos fases de compresión, lo cual hace que en nuestro diagrama pues podamos subir un poquito la eficiencia de ese refrigerante. ¿Ok? Aquí el porcentaje de operación del compresor dispara el economizador. Al 50%. Sí, señor. Permítame tantito, por favor. Tornillos enfriados por agua también los tengo. Igual también, o sea, estos, al igual que todos, tiene demasiados sensores, o sea, sensores para alta presión, para baja presión del refrigerante, de aceite, de agua, también. Regularmente, por lo que los equipos se llegan a proteger también en un sistema, es que la temperatura del agua no es la adecuada, por ejemplo, y con no es la adecuada, y eso es algo que es como un poco constante, es que cuando iniciamos, y eso en muchos lados lo van a ver, es que cuando iniciamos un proyecto, nosotros lo hacemos o se hace para que el equipo, pensando que el equipo va a funcionar desde el inicio al 100%. Cuando hablamos, por ejemplo, de oficinas, y la realidad es que no es esa, la realidad es que hoy por hoy, incluso más hoy creo yo por el tema que estamos viviendo mundialmente, es operamos los edificios, los tipos de oficina a muy baja carga, a muy baja carga. Entonces, una de las cosas que estamos observando es que sí sale a 45 porque es la condición de salida que siempre tengo que dar para los equipos, pero el retorno lo estamos teniendo en 50, 49 grados. Entonces, el equipo dice, no, pues se talla y dice, vámonos, y va para afuera de la línea, y entonces es cuando empieza a ser no eficiente el equipo. ¿Por qué? Porque lo saco de la línea, exactamente, ¿no? Y entonces empezamos a tener, por eso es de que lo dicen, por ejemplo, yo llegué a ver equipos que llegaba la temperatura de una delta de T muy, muy corta y seguían. Oye, ¿por qué no se para? Porque tenían un reciprocante ahí. ¿Y por qué el que está al lado es una centrífuga? Sí se me para con esto. Pues porque, o sea, este de acá es un caballito de Troya y este de acá, pues no lo es, ¿no?
Otra de las cosas que están utilizando, por ejemplo, eh, que está destilando alguno de las personas que nos están buscando para ver esto, que en algún momento se analizó, es que para un sistema, por ejemplo, de 1000 toneladas de refrigeración, la lógica, que no es algo que esté escrito. Lo bueno es que en aire acondicionado, y como en otros muchos tantas de las especialidades que hay en un edificio o que convivimos en un edificio, pero regularmente, aunque no esté escrito, lo que se utilizaba o se estilaba era poner dos equipos de 500 toneladas. Y así funcionaba y así operaba sin ningún problema. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Hoy por hoy esto ya no jala. ¿Por qué? Porque no está ocupada la oficina, están de home office, van 4, pero pues 2 tienen frío, uno no le gusta el aire acondicionado y el que sigue prendes el aire acondicionado y tose, entonces no lo prenden. Entonces las cargas están empezando a ser muy bajas, además de... Entonces ahora lo que se estila es, en lugar de tener eso, la combinación empieza a ser 400 y lo que pensaríamos, la lógica es para cubrir esto, es tener esto, pero lo que ahora se hace es tener incluso esto. Y que este tonelaje sea como el que está arrancando y parando, y pues puedes poner un tornillo que lo puedes tener prendiendo y apagando, y es de batalla, en lugar de tener, por ejemplo, una centrífuga que para 150, la realidad es que es más la inversión que otra cosa. Entonces tienes uno de 150, ya no alcanza, bueno, ya metes este, pero si no ocupas este, porque también en una de las fórmulas que todos conocemos, el NPLB, el 100% de tu capacidad la utilizas el 1% del año. Entonces, partiendo de que si lo utilizamos el 1% del año, pues estamos hablando de 4 días, redondeando, 4 días al año, en donde esperando que esos 4 días uno no sea puente o uno no sea el día de la mamá, que por ejemplo ese día sí se para el tema, ¿no? Pero, o no sea fin de semana, por ejemplo, si es una oficina y eso que estamos hablando, la oficina es que dentro de esos 4 días te caiga sábado, domingo, lunes de puente y martes regresas, pues vas a tener solo un día. O sea, es muy variable, el uso es muy variable, pero diseñamos, y eso me queda más que claro, que diseñamos cuando nosotros nos arroja una carga bloque y nos dice que la carga bloque son 1000 toneladas, en junio o en julio a las 16 horas, lo que se hace es diseñamos contra esto. ¿Por qué? Porque el antiguo speech era decir, no, pues es que, ¿qué tal que ese día te van a decir de groserías y todo? Y hoy por hoy ya los clientes, los dueños, los que operan, los que son las personas que le meten el billete, te dicen, no importa, las mentadas me las llevo yo, las groserías me las llevo yo, tú diseñame así, y no importa si un día o 2 días me están hablando y hablando y hablando, prefiero que sea eso a tener instalado incluso esto y me opere nada, o sea, me opere 10 minutos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, hay proyectos en los cuales instalamos los chillers, funcionan muy poco, y entonces ahora viene CFE y dice, oye, tú me pediste de mi línea, me pediste tantos KVAs, y ahí te va tu multita, ¿no? Porque me estás fallando en mi factor de potencia, me lo estás afectando. Y entonces, ¿qué hace el cliente? El cliente, para no volver a pagar multas exorbitantes, porque también cobran multas como, bueno, como si ahorita lo que sobrara fuera la lana. Entonces, lo que hace el cliente dice, bueno, pues inviertes en un banco de capacitores, corriges tu línea, ofreces o regresas el factor de potencia que te pide CFE, pero ¿cuál es el problema? Que pues ya tuviste que hacer otra inversión más. Entonces dice el cliente, no me pongas esto, ponme esto, e incluso hay veces que te dicen, 350, 350 y 150. Oye, pero tu tonelaje no es lo mismo, no importa, ponlo así por favor.
y ya corren ese riesgo, pero lo corre el inversionista. Y es por parte del inversionista el que te está diciendo, lo quiero así, por favor. ¿No tienes un equipo que tenga dos, dos compresores de tornillos enfriados por agua? Sí, enfriado por agua, sí, claro, por supuesto. Tengo de 2 compresores. Sí, sí, tengo, por supuesto que sí. Entonces eso también te ayuda porque ya bipartes la capacidad, ¿no? O la operación, ¿no? En ciertos rangos de tonelaje sí lo tengo. Ahorita viene también un slide en donde viene de cuántos tengo, justo. En estos tonelajes es como nosotros lo podemos presentar. Estos son equipos buenos, son equipos que están instalados aquí, están en la planta son centrífugas. En la planta de Kia de Monterrey tenemos centrífugas instaladas, LG. ¿Ok? Aquí en Guadalajara, en el Farro, Harrocken, hay aquí tres equipos tornillos entre por agua. ya empezamos. Es como les decía, ahorita mi tarea es recopilar todo ese background, ¿no? En donde nosotros podemos observar dónde son los proyectos donde ya los tenemos instalados. Ayer me mencionaban la Casa de la Moneda, también mencionaban mencionaban el Hard Rock, mencionaban varios aquí en Guadalajara que ya tienen nuestros chillers. Entonces ya son equipos que ya están instalados y operando y que tienen pues un buen desempeño y un buen funcionamiento. Me queda claro que también muchas de las veces el camino para ir subiendo y escalando pues es un poco sinuoso, pero al final han trabajado de forma adecuada y operando de la misma forma. Podemos utilizar agua de mar, ¿sí? Porque este slide lo que nos está representando es que es posible, sí es posible utilizar equipos enfriados por agua de mar, porque tenemos cascos de titanio. O sea, sí es posible el especificar cascos de titanio. Evidentemente, el especificar un casco de titanio hace que el equipo se vaya a las nubes, ¿no? O sea, es mucho, muy caro. Entonces, este slide lo que hace es, sí podemos especificarlo, nada más que no perdamos del radar que el equipo va a salir exorbitantemente más caro que uno común y corriente y solamente colocando un intercambiador de calor de placas de titanio, en donde, bueno, pues no es que sea más sencillo ni más barato, o sea, es que es simplemente más viable el poder utilizar un intercambiador de calor de placas de titanio que el poder utilizar un equipo. Sí, por supuesto. Porque si el casco se daña, se pica o le pasa algo, pues no es que yo llegue, déjame cambiarte el casco y te quito el casco y ahorita no. O sea, no es algo tan sencillo. No es, entonces, es más sencillo que es probablemente si se pica una placa, 2 placas, o dentro de las placas el empaque ya no funciona, pues es más sencillo cambiar un empaque, es más sencillo cambiar una placa que cambiar un condensador, ¿no? Utilizamos el mismo ciclo que el otro y llegamos a las centrífugas. Las centrífugas empleadas por agua también tenemos con variador de frecuencia la centrífuga y también tenemos magnéticas. LG en algún momento estaba incursionando en poner, porque por ahí probablemente todavía encuentren literatura de que hay centrífugas, compresores en lugar de magnéticos de aire, o sea, sostenidos con aire. Pero pues la realidad es que no es viable, bueno, no fue viable el negocio y mejor, pero por si encuentran la literatura ya no es tan lineal, ya no es algo que nosotros ofrezcamos, solamente magnéticas y centrífugas, ¿ok? Y la magnética lo que utiliza es el rotor, utiliza campos, entonces cuando el rotor se quiere descentrar, el campo induce una corriente, una FEM,
y lo vuelve a regresar a su centro para que siga girando sin ningún problema, como un tornillo sin fin, ¿no? Nada más que esto inducido por pequeñas FEM que funcionan en 0.00 milisegundos. O sea, apenas que mover y luego le da el pulso y lo regresa a su eje. Eso sí debe ser más silencioso. Menos ruidoso, sí. Sí, o sea, sí es menos, porque al final del día no tienes rozamiento. O sea, tu rozamiento se va a nada, porque al final del día, por eso es que esta tecnología tiene eficiencias del orden de 0.45 kilowatts por tonelada, 0.40, por ejemplo, incluso, dependiendo también las condiciones, ¿no? O sea, no podemos dar 0.4 en unas condiciones donde la temperatura del bulbo húmedo está en 20 grados, por ejemplo, 25 en lugares muy calurosos, no es posible porque el condensador tiende a crecer y no es fácil. Pero en condiciones, por ejemplo, como en Toluca, condiciones como un poquito menos adversas, sí es posible incluso dar 0.4 kilowatts por tonelada. Que eso, bueno, pues es una eficiencia para equipos de este tamaño, una eficiencia aceptable, una eficiencia buena y promedio entre todos los fabricantes, ¿no? Que quede claro, esta plática para nada es, York es malo o tal otra es mala, no, pero cada quien nos caracterizamos por diferentes cosas, ¿no? Entonces, este equipo trabaja por medio de pulsos y es bastante bueno, bastante aceptable. Y me queda claro que ahorita ustedes van a preguntar, ¿y dónde lo tienen instalado aquí en el DF o aquí en la República Mexicana? Hoy por hoy, centrífuga no tenemos una magnética, hoy por hoy no la tenemos. La que tenemos instalada en Latinoamérica está en Colombia, ¿ok? No está aquí, pero es una tecnología que en Corea sí ha sido probada y está funcionando en una planta de nosotros, de LG, donde fabricamos pantallas. Ahí sí está operando y opera bastante bien, ¿no? Simple y sencillamente, pues, es como lo que venimos a hacer, abrir un poco el camino, abrir un poco la mente en el cual, pues, ya es posible utilizar este tipo de equipos y podemos hacer las cosas de una forma adecuada y bien, ¿ok? Lo que les mencionaba, este es el ciclo de refrigeración normal, ¿ok? Y este es el que nosotros utilizamos, en el cual utilizamos una doble compresión para poder mejorar nuestras eficiencias. Mejorar la eficiencia, muchas de las veces entendemos que si estoy hablando de 0.5, vamos a hablar de 0.6 kilowatts por tonelada. Cuando algunas personas les preguntan o nos preguntan qué es mejorar la eficiencia, pues mejorar la eficiencia pareciera mentira. Este 0.05 kilowatts por tonelada menos que ofrecemos nosotros, ese 0.05 pareciera que no es mucho, pero no olvidemos este sufijo que está aquí, que son kilowatts. Entonces, cuando eso lo volvemos watts y luego lo multiplicamos por un cierto número de horas, por un cierto número de días, por un cierto número de operación, pues este número se vuelve ya no tan despreciable, contando de que esto al final del día las resultantes son billetes de operación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y esa es una tecnología también que nosotros tenemos y que nosotros ofrecemos en nuestros lineales. Esos son los equipos que tenemos centrífugas con variador de frecuencia y los tonelajes en los que lo podemos ofrecer. Incluso tenemos hasta 3,000 toneladas, ¿ok? O sea, sí es un tonelaje, pues, ya bastante aceptable, ¿ok? Entonces, ya 3,000 toneladas, yo les digo, yo solamente he visto un solo equipo en toda mi vida de 2,200 toneladas. O sea, son 3 equipos de ese tamaño, pero la realidad es que no. O sea, incluso también para toda esa agua de condensación que utiliza el equipo es
demasiada, o sea, de verdad es demasiada el agua. Incluso la planta de tratamiento quedó chica, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en el diario oficial de la Federación, que a todos nos atañe, todos los que vivimos en la República nos atañe, está prohibido, hay un decreto que está prohibido que no podemos utilizar agua potable para condensar ningún tipo de sistema de enfriamiento. Ojo, está en el diario oficial de la Federación, habrá quien lo siga o no, ¿no? Que quede claro, porque incluso también hay equipos que son condensados por agua, pero están instalados hoy por hoy en edificios que son viejos. Y con edificios que estoy diciendo con viejos son 10, 15 años, en los cuales no había una cisterna para agua tratada, no estaba contemplada, ¿no? O sea, entonces, hoy por hoy, pues ya es un edificio viejo, ya no tienen una cisterna de agua tratada, entonces el medio es agua potable. Entonces, estamos hablando de que es mucha agua por pérdida de evaporación, pero también es agua que tengo que hacer de repente sangrados para darle mantenimiento, que tengo que ponerle químicos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los retrofits, ¿no? Este es el acondiciones ARI, lo que nosotros ofrecemos, 0.51 kilowatt por tonelada, que es algo aceptable, es un buen rango, ¿ok? Entonces, yo me he dado a la tarea también, por ejemplo, de entrar a la página de ARI y bajar nuestros certificados, y bueno, ahí están estos equipos, están certificados, está el documento propiamente, entonces pueden checarlo también sin ningún problema, ¿ok? El de rodamientos magnéticos, a condiciones ARI tiene 0.5 kilowatt por tonelada, bastante aceptable, bueno, un rendimiento bastante bueno, ¿ok? Y también podemos operar como cualquier otra marca, con las temperaturas de bulbo húmedo que nos requieran, sin ningún problema, y con las torres de enfriamiento, repito, con las temperaturas que requiramos. Y como les decía, también, al igual que cualquier otro, nosotros lo que tenemos es una lista en la cual nosotros, cuando ustedes nos piden que les pasemos la calidad de agua que requieren los condensadores de estos equipos, nosotros les ponemos en partes por millón, por ejemplo, de sílice, por ejemplo, de calcio, ¿ok? Que requiere el equipo para poder operar de una forma adecuada. Entonces, repito, ustedes cumpliendo con estos requerimientos que son los del chiller, seguro van a cumplir con los requerimientos de la torre de enfriamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que también tener mucho cuidado y observar algo que es como muy reiterativo, es el observar en dónde está el equipo, dónde está instalado. ¿Por qué? Porque hay veces que dicen, no, es que ya limpié la torre de enfriamiento, ya limpié los fluxes, ya está bien, ya está, pero se sigue incrustando, o sea, recibo hollín, o sea, veo, le doy mantenimiento y hay hollín. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque, por ejemplo, resulta ser que hay cerca de la torre de enfriamiento una chimenea, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una chimenea cerca, pues lo que yo esperaría ver dentro de, pues es ver hollín, ¿no? Por ejemplo, en el vacín, parte de, o si por ejemplo tuviera yo algún proceso en el cual esté quemando, hay plantas que queman basura para obtener energía, entonces pues al quemar basura podemos esperar que salgan de las chimeneas cualquier tipo de material dentro del humo que está saliendo, entonces pues ese material si aunque sea fino, pues tiene un cierto peso que puede hacer que caiga, luego saliendo de la chimenea, pues ¿qué pasa con la torre de enfriamiento? Pues la torre de enfriamiento jala ese aire y pues ella misma se está alimentando de ese aire que está lleno de partículas que lejos de que le afecte a este equipo, pues nos va a afectar a nosotros como el chile. Mándeme. En el tema de aire acondicionado,
Se habla mucho de las torres de enfriamiento. Y en el tema de refrigeración industrial se habla mucho de condensadores evaporativos, que es exactamente lo mismo. Se puede utilizar netamente el tipo de aplicaciones aquí de este tipo. No necesariamente. O sea, sí tenemos que, algo que yo mencionaba y que les menciono ahorita, es debemos de entender el proceso, debemos de entender el proyecto y para que nosotros podamos, por ejemplo, más bien, por ejemplo, ofrecerles la solución adecuada. Porque hay unos que utilizan dry coolers y los dry coolers, nosotros no tenemos condensadores, por ejemplo, para utilizarlos con dry cooler. Y hace las veces de esto, pero yo no lo tengo. O sea, no te lo puedo ofrecer. O sea, tenemos que revisar bien a bien cuál es el proceso, cuál es la aplicación, para que te diga, oye, ¿sabes qué? Es que la torre de enfriamiento no te va a servir, o la torre de enfriamiento vamos a tener estos bemoles, porque el equipo no me va a funcionar como debe de ser, porque no tenemos las condiciones necesarias, porque estamos muy cerca de algún, no sé, algún proceso que, por ejemplo, haga que se me caliente mucho el aire, por ejemplo, ¿no? Puede ser un alto horno, o sea, pongamos cosas que están como un poquito, pues que no son muy ocupadas, ¿no? O que no son muy comunes, pero imagínate que tu equipo, a mí me ha pasado ver que tienen el chiller dentro de una planta, pero dicen, es que está muy alta. O sea, el equipo está arriba y está muy alto. Dices, sí, pero al final del día, o sea, lo que es un chiller enfriado por aire, lo que busca es que tenga aire fresco, ¿no? O sea, incluso en un ser humano, cuando está dando así como un ataque de ansiedad o algo, o sea, te dicen, no, y no pueden uno respirar, y lo primero que yo he visto que hacemos es, le desabrochas un botón, ¿no? Y luego, ¿qué? Ya con eso va a respirar mejor, o... Entonces es algo similar, o sea, no porque desabrochen toda la camisa, quiere decir que ya vamos a respirar mejor, ¿no? O sea, la realidad es que no es así, o no funciona así. Entonces, algo por eso es de que suena reiterativo, pero es algo que quisiera que quedara bien entendido, es si ustedes requieren de alguna ayuda o de algún asesoramiento para que no es que estemos diciendo que no se entienda el proyecto de una forma adecuada, sino que siempre podamos sumar a ese proyecto y que sea la solución adecuada para ustedes. Igual también nosotros tenemos tornillos, centrífugas y también tenemos el heat pump. También no es utilizado, no, hoy por hoy no lo tenemos instalado en la República Mexicana, pero sí tenemos el lineal para poderlo ofrecer. ¿Ok? Igual lo que yo les decía, lo que regularmente se utiliza es en hotelería. Es lo que, digamos, lo que más podemos encontrar este tipo de equipos, ¿no? Una hotelería, pero pues muchos dicen, no, ya con eso, hace muchos años, decían, no, pues ya con eso también las calderas, ¿no? Van a ser 2 calderas en lugar de 4. Y no, o sea, este equipo es una ayuda para el sistema, pero nunca es la sustitución o el en lugar de, no. ¿Por qué? Porque el equipo, imagínate, un día el equipo se truena y entonces esa agua caliente que nos ofrecía o que nos daba o que nos ayudaba, ya no existió. Y entonces vamos a quedar como que no, pues tú me lo dijiste y sí me lo ofreciste y por qué ahora no funciona. Y, pues porque lleva un mes fuera de servicio. Ah, bueno, sí, pero ¿por qué no? Tú me lo dijiste, ¿no? Entonces evitemos esa parte. Es solamente una sumatoria, suma, pero jamás lo quita, ¿no? Hasta 80 grados centígrados. Ujú. Así es. Repito, hoy por hoy no lo tenemos aquí. Ok, pero funcionaría igual que una Templifier de la de Daikin, más o menos. Más o menos. Ok. Similar. Con tecnología igual oriental, pero un poquito más para arriba. Ok. O sea, solamente tienes el casco de agua caliente y el casco de agua helada. Y haces la aplicación. Así es. Y está más enfocado a calentar agua que enfriar. Exacto. Ok. Exacto.
Sí, los chillers de absorción es un equipo que tienen que saber que lo tenemos en nuestro lineal, que los tonelajes van desde 150 toneladas, ¿ok? Ahorita también tengo un slide que es hasta más de 1000 toneladas. El tema es, hoy por hoy no se tiene instalado, aquí no. Se tiene instalado, por ejemplo, en Brasil, sí hay aquí, y en Brasil hay varios instalados. ¿Por qué? Porque allá, a diferencia de acá, pues sí se permite la energía distribuida, sí se permite o sí tienen esa cultura de en procesos o en ciclos combinados utilizar este tipo de equipos. Me queda claro que aquí nosotros tenemos varias plantas de ciclos combinados, tenemos varias plantas azucareras, ingenios azucareros donde pudiésemos utilizar ese calor de rechazo, lo pudiésemos utilizar. Sí es posible, sí es viable, se puede hacer, pero ¿cuál es el tema? Que en algún momento en los 80s hubo como ese boom, después como que se apagó un poquito y ahorita como que se quiere reactivar porque estamos como con la cultura hoy de que somos amigables con el ambiente y que lo menos que podamos dañarlo. ¿Por qué? Porque al final este no utiliza gas refrigerante, ¿no? Utilizamos bromuro de litio y el refrigerante ahora ya es el agua, ¿no? Entonces, si es más amigable, ¿no? Es, por ejemplo, en alguna planta que yo vi de Lego, tenían con amoníaco, exacto, pero el amoníaco, el único bemol que tiene es que necesitamos un cuarto para poder almacenar ese amoníaco, pero también necesitamos gente capacitada. Y no es que, por ejemplo, o sea, ustedes, aquí tenemos gente de mucha experiencia, ¿cuántas personas conocemos que sepan darle mantenimiento, un buen mantenimiento, por ejemplo, a un chiller de absorción? No lo hay. No, es mucho riesgo trabajar con el amoníaco. Yo Una estuve un punto de sello no te ve medio. Y adiós. yo estuve en mantenimiento varios años en plantas de refrigeración industrial que se maneja pura amoníaco. No es tan difícil, sí hay muchas fugas en muchas válvulas, pero hay métodos para irlos controlando. Sí, pero por ejemplo una válvula está sobre la línea, ¿no? Por ejemplo, pero donde están los almacenamientos del amoníaco, o sea, ahí sí tenían alarmas visibles, audibles y de todo, porque pues si se escapa el amoníaco, yo creo que le corremos de aquí a la salidita y ya estamos ahí como más que fumigados, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, o sea, todo se puede hacer y siempre vamos a encontrar a personas que sí se puede, pero es como, por ejemplo, hoy por hoy, si ustedes me preguntan, ¿a cuántos fogoneros conocen? Pues ya las calderas, las grandes calderas, por ejemplo, que se utilizaban en los baños termales de hace años, que hoy también ya no es como muy común, pero antes sí había el fogonero, ¿no? Que salía ya certificado el que más me viene a la mente es Selmec, ya salía con su certificado de Selmec y yo soy fogonero y yo sé las válvulas y las presiones, todo. Realmente hoy por hoy pues, no encontramos muchos de nuestros compañeros en el ambiente donde podamos utilizar o donde les den un buen mantenimiento a este tipo de equipos, ¿no? ¿Habrá quién? Por supuesto, en México de verdad, si algo que me he topado es que hay personas con mucha experiencia que a veces está en algún lugar, pero resulta ser que son las personas que sí, cuando ya el problema ya no tiene para dónde hacerse, llega y de la nada aparece. Esas son las temperaturas en las que lo podemos. Estas son temperaturas comunes, son temperaturas que son a una cierta condición, pero podemos utilizar temperaturas de 45, 55, que es lo común en agua helada. Con común me refiero a que podemos utilizar deltas de T de 10, de 12 y de 14 grados. O sea, pasando por 45, 55, 44, 56. O sea, las combinaciones que tengan que se ocupen regularmente en agua helada, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. Y con las torres de enfriamiento, lo mismo, ¿no? O sea, utilizamos las temperaturas de 75, 85, 80, 90, 90, 100, dependiendo en dónde estemos utilizando el equipo y dónde lo vayamos a instalar.
Este es un pequeño diagrama de cómo funciona el bromuro de litio o el ciclo del bromuro de litio. Es el equipo. ¿Cuál es la diferencia? Me queda claro que aquí ya muchos tienen experiencia, pero la única diferencia o las diferencias que tenemos entre este equipo y los de compresiones eléctricas, mecánicas, es que no tenemos ese compresor, ¿no? Es la gran diferencia. ¿Y qué otra diferencia tenemos? Que la eficiencia o el consumo eléctrico de estos equipos es, pues sí, es muy bajo, ¿no? Pero repito, una de las cosas que tenemos que tener es que aunque la huella puede ser muy pequeña, la huella del equipo puede ser muy pequeña, el tonelaje que pesa o esa carga en metro cuadrado que tiene es muy alta. Ese es uno de los temas, ¿no? O sea, no es que, aquí tienes un scroll, te lo cambio por este. No, porque pasa, ¿eh? O sea, pasa. Seguro llega a pasar. Pero hay que tener cuidado porque pues si no es de que, mira, este te funciona, ahí lo tengo, mira, te funciona. O sea, hay que tener cuidado con este tipo de equipos, ¿no? Es muy bueno si para cogeneración es como viable. Y el de trigeneración es viable también. Nada más hay que tener muy bien en cuenta dónde lo vamos a poner, si es viable, si hay agua helada, si hay agua o sea, si hay agua para mi torre de enfriamiento, porque como les mencionaba ya en un proyecto que estoy participando, revisándolo junto con unas personas, ya está todo el sistema, ya está, pero bonito, ya, o sea, en papel se ve perfecto, pero resulta ser que volteo y le digo, oye, ¿y la torre de enfriamiento? Dice, ¿dónde la pongo? Digo, no, pues es que la torre de enfriamiento es parte del sistema del chiller de cogeneración. Sí, me faltó. Pero no te preocupes, sí tengo la planta de tratamiento, ahí aquí la ponemos. Y evidentemente, o sea, sí, o sea, está el diagrama y muy bonito está, o sea, aquí están los colectores solares y de ahí sale, hay un intercambiador de calor, sale, aquí hay un recalentamiento y aquí está el equipo. Y si ustedes lo ven, está dibujado así con colorcitos y todo. Y aquí dice, no te preocupes, aquí arriba pongo la torre de enfriamiento. ¿Qué quede? Sí, exacto. Le digo, no, pues sí, en el papel, si quieres lo puedes poner aquí, no hay ningún problema, y de ahí me voy para acá abajo. Digo, nada más hay que tener como mucho cuidado en esta parte. ¿Por qué? Porque yo no dudo de la experiencia de la persona que nos lo está pasando. Simple y sencillamente es el sumar para que el proyecto salga pues, de la mejor de las formas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber bemoles. Siempre. Por más que uno diga, no, ya revisé 10,000 veces lo que voy a instalar, ya lo vi, ya lo revisé, ya. A la hora de que lo empezamos a instalar, pasa que algo se olvida. Eso es seguro, ¿no? Porque aparte nosotros, otra de las cosas que nosotros tenemos, las personas que diseñamos, en algún momento yo me dediqué muchos años al diseño, y algo que se tiene en el diseño es que perdemos de vista un poco en la ceguera del taller que la obra es diferente al diseño. ¿Por qué? Porque ya llegué a la obra y está esta mesa, y el cliente te dice, no la voy a quitar, pero por aquí vienen mis tubos, no la voy a quitar. O sea, de hecho ayer incluso estaba yo en una plaza de aquí y vi la banqueta y la banqueta estaba plana completamente, pero justo donde hay una jardinera, ahí hay como una subida y bajada de escaleras de 2 escalones. Y dice, oye, pero ¿y todo lo demás? Pues, la banqueta está, o sea, ¿por qué pusieron esto? Pues si la banqueta es completamente lisa o, bueno, corrida, pues. Dice, y pues llegamos a la conclusión probablemente de que ahí había una bajante de agua pluvial o algo por el estilo y tuvieron que hacer eso para que las personas no pisaran el tubo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ahí nació. Entonces, nosotros en el diseño no lo vemos. O sea, nosotros en el diseño decimos, sí, pues es que ahí está y podemos pasar. Y resulta ser que hay un pretil o hay una mesa o hay un taller que se le ocurrió en el momento a esta persona ponerlo y construirlo y hay que subir el tubo o hay que pasarlo por infinidad de cosas que se tienen que hacer, ¿no?
lo que le llamamos a veces las soluciones de rodilla, que con eso pues salimos, pero nosotros no lo vemos, no lo apreciamos. Esos son los tonelajes, los tipos que nosotros estamos ofreciendo. Tenemos hasta 1500 toneladas, que 1500 toneladas es un tonelaje aceptable ya también para equipos de cogeneración. Tenemos fuego directo, vapor, agua caliente y de baja temperatura, y también tenemos un híbrido, en el cual el híbrido yo puedo utilizar agua caliente o vapor, o agua caliente y electricidad. O sea, puedo utilizar varios. ¿Ok? Vapores residuales, perdón. ¿Ok? Entonces, nada más que el híbrido igual también no es como que muy ocupado. Igual también, estos son algunos ejemplos en los cuales lo podemos ocupar. ¿Ok? Un caso de estudio o un caso de éxito es el centro de energía de Mercedes. ¿Ok? Estos son algunos de nuestros casos de éxito que hoy por hoy estamos ocupando. Hoy por hoy tenemos funcionando, que es por ejemplo la planta de Coyotepec de CFE. Estos son equipos enfriados por aire de 500 toneladas. Y pues sí se alcanza a ver, ¿no? El tamañito. Y siempre al mexicano trabajando arduamente, ¿no? Ahí abajo lo tenemos, dándole muy duro. Entonces, y tenemos en Coyotepec, en Coapa, en Churubusco y Cuautitlán, todas son plantas de CFE que tenemos hoy por hoy. ¿Y qué tipo de son tornillos? Son tornillos, estos son tornillos, así es. ¿Sí? O sea, estos son tornillos y hoy por hoy están funcionando. Y bueno, para hacer CFE no hemos tenido absolutamente ningún, no es que sea reclamo, más bien ningún imprevisto o contratiempo. ¿Ok? Este es una planta de plásticos donde hacen inyección de plástico y el equipo está operando igual satisfactoriamente sin ningún problema. Entonces, igual son 40 toneladas. De estos hay 10 plantas y ahorita empezamos con una. Ya mi compañero fue a ver hoy otra y así se van a estar cambiando. Son retrofits. Mande. Precisamente, hay una pregunta. Inyección de plástico. Para no sacar el granito, tradicionalmente han utilizado el sistema para enfriamiento en la abuela, han utilizado un circuito único y lo regulan con los depósitos, ¿verdad? Sí, señor. Pero ya instalamos yo sistemas desacoplados, ¿no? Entonces, pero en la abuela no, pero tradicionalmente siempre ponen eso. Sí. ¿Puede hacer un desacople? Sí, aunque lo que recubre, perdón, ¿ya terminó en qué? ¿Cómo? ¿Ya terminó? Lo interrumpí. Sí, no, sí, ya. Lo que ahorita estuve viendo, lo que hacen es que utilizan una tina como un intercambiador de calor al aire libre, en donde yo tomo el agua aquí, la deposito acá, aquí la tomo, entra el chiller, sale del chiller, la deposito aquí, y así es el sistema. Y de aquí la tomo y la mando al sistema otra vez. Exactamente. Entonces, la pregunta era esa, ¿lo puedo desacoplar? Sí, es posible, nada más que lo más común que yo he visto es esto. Yo les decía ayer que hay muchas formas de matar a las pulgas, ¿no? O sea, esto es una forma, al final del día, esto es un intercambiador de calor. No hay más. Esto es un intercambiador de calor. Entonces, si yo, para evitar que esté entrando suciedad del ambiente. Deja de eso, la pérdida de calor. Sí, por supuesto. No, es una tina, literalmente es una tina. O sea, las que yo he visto es una tina de fierro y la tienen así al aire libre. Entonces el equipo... Sí, tal cual, Inge, así tal cual. Entonces, esta pérdida de calor, bueno, pues se les ha dicho, oye, pero aquí pierdes calor o pierdes frío, en este caso es perder frío o ganar calor.
y eso es billetes, y dice, no importa, así me funciona y así déjamelo. Oye, ahorita que dijiste, pero más una realmente decimos pierdes calor, pero al final de cuentas siempre es energía, ¿no? ¿Verdad? Así No es. Perder, ¿verdad? No, Es disminución de energía, ¿no? es perder billetes, ¿no? O sea, si lo ponemos en términos que a todos nos duela, pero que sobre todo entendamos, es perder billetes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, digo, en un lugar como una oficina, en un lugar eh, como un centro comercial, realmente a veces como usuarios tenemos ese blackout que no entendemos y así, o sea, entramos y, qué sabroso está aquí, ¿no? Qué frío. Entramos a una cadena, exacto. O sea, entramos a cualquier cadena de supermercados o algo y, qué sabroso. O sea, incluso hay veces que vamos nomás como para el refresque, ¿no? Pero perdemos esa parte que el mantener las puertas abiertas, por ejemplo, pues es billetes que estamos tirando. ¿Por qué? Porque desde que uno va casi entrando, le está dando como ese chorrito de aire, ¿no? Entonces, frío. Entonces, esa pérdida de frío, o sea, ese traslado de mi frío que tengo al interior hacia el exterior, pues es pérdida de billetes, ¿no? Por eso muchos lo que hacen es eh, ponen cortinas de aire, que lo único que hacen es despeinarme, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final del día... Pregunta, estás hablando de eso, es el tema del calor, ¿no? ¿Por qué? Te lo digo, no es ahorita de Chile, el asunto fue de una unidad paquete, en una presentación que en su manual, no sé si ahorita lo tengan aquí, dice textualmente que esa unidad paquete, marca el reduce el calor de un espacio, vamos a decir, si yo necesito 4 toneladas, si yo pongo un LG, el LG te va a reducir en menos tiempo la carga. Y eso yo lo digo, ¿por qué no son 4 toneladas para el LG? No son 4 toneladas para el York. ¿Por qué? Porque dice que la reducción de calor es 30% más abajo. Ok. ¿Cómo? ¿Hay alguna razón? Lo que pasa es que a veces en nuestros PDBs o en nuestros manuales ponemos palabras que probablemente no es que se malentiendan o no es que estén mal puestas. Simple y sencillamente es que la traducción a veces no es la adecuada. A ver, entonces déjame ver si tienen aquí el manual. Sí, por supuesto, lo podemos revisar, por supuesto que sí. Entonces, este es otro que tenemos, el de inyección de plástico. Este es un hospital en Cancún, porque, por ejemplo, está muy fácil instalarlos en lugares que no son, digamos, agresivos, como el DF, Toluca, Colima, pero bueno, no en la costa, ¿no? O sea, está muy sencillo instalarlos allá, pero también instalamos o también los podemos suministrar para costa, ¿ok? En el cual, bueno, pues se le aplica el recubrimiento sin ningún problema y con una garantía. Entonces, y este es un hospital en Cancún, el cual hoy por hoy está funcionando y fue un retrofit de otros equipos y hoy por hoy está funcionando sin ningún problema. Ya ahí son 80 toneladas. Y pues, muchas gracias. Esa es la presentación. No sé si tengan alguna duda, comentario o algo en que yo les pueda ayudar, sumar. Es todo por mi parte. Mi nombre otra vez es Richard Villegas. El nombre de mi compañero José Luis Retama. Están mi correo, mi teléfono por si requieren algo. Con todo gusto estoy para servirles. Las corridas de selección de las empleadoras empleadas por agua las sacas tú. Sí, yo soy el que la saca. Sí, o sea, si requieren algo así, todo el tema que sea chiller, yo soy el encargado de, ¿no? O sea, para poder revisar el sistema, planos, todo, sin ningún problema yo lo reviso junto con ustedes, ¿no? Muchas gracias por todo, muchas gracias por su atención, a nuestros compañeros que están en línea, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego y muchas gracias.
Y bueno, llegaste un poquito tarde, pero